las Escrituras. Vamos a ir a leer en el libro de Marcos, como siempre lo hacemos, en el capítulo 12, en Marcos 12, verso 28. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Dice así la palabra de Dios. Para toda la gente que está allá afuera confundida y no saben quién es el Dios de las Sagradas Escrituras y no saben cuántos son o quién es Él. Fíjate lo que enseñó el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Fíjate, capítulo 12, verso 28, así dice las Sagradas Escrituras. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son Dios? La Escritura marca claramente que Dios es un solo Dios y que no hay dioses con Él, como dice en el libro de Deuteronomio. Significa que no está compuesto por más personas, es uno solo, no hay nadie con Él. No es que el Hijo sea la segunda persona de la Trinidad o el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad y todos ellos conforman uno solo, como dicen los trinitarios o los católicos por ahí. Esta mentira la se ha predicado a través de cientos de años, desde que la Iglesia Católica fue fundada y desde antes, desde que la Iglesia Católica fuera fundada, desde los tiempos de Babilonia. Desde tiempos de Babilonia la gente adoraba a muchos dioses y la gente sigue con esa enseñanza de querer enseñar y de querer creer que Dios son más de uno. Pero para eso está el libro, las Sagradas Escrituras, que nos enseñan el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseñó que Dios era un solo Dios. La gente en las iglesias están confundidas, como dice la Escritura. Dios no es un Dios de confusión y la gente está confundida y la gente cree que Dios es más de uno. Los satanistas adoran a los demonios, adoran a entidades y ellos dicen que esa entidad es su Dios. Pero nosotros estamos sobre el fundamento que enseña las Sagradas Escrituras, y el fundamento es que Dios es un solo Dios y que fuera de Él no hay otro. Eso es lo que enseñó el Hijo de Dios, eso es lo que enseñaron los apóstoles y los profetas desde la antigüedad. Y ahora, como siempre lo hacemos, vamos a pasar a la parte más importante, como siempre lo decimos. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo trae para nosotros en esta tarde? Vamos a ir a leer en el libro de Segunda Carta a los Corintios, Segunda Carta a los Corintios, capítulo número 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo número 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 10. Y en el verso número, vamos a empezar en el 3. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 10, verso número 3. Vamos a leer ahí. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, ¿andamos en la carne todos? ¿Qué significa eso? Estamos adentro de este cuerpo. Eso significa, aunque estamos adentro de este cuerpo que tiene carne y que tiene sangre, no militamos según la carne. Fíjate, aunque estamos adentro de este cuerpo, no hacemos o no practicamos lo que nuestra carne nos pide. Y habla de militamos, fíjate, no militamos. ¿Qué es milicia?
habla de militares, habla de un ejército. Fíjate lo que está hablando. Aunque andamos en la carne, no somos ejército que se deja llevar por las necesidades de la carne. Otra vez, pues aunque estamos adentro de este cuerpo, no somos ejército que hace la voluntad y los deseos de nuestro cuerpo. Los militares allá afuera los ponen a ayunar, los mandan allá afuera a la sierra con una cantimplora y con un cuchillo, y tienen que sobrevivir 1 o 2 semanas ellos solos, buscar su propio alimento. Fíjate, ese es el entrenamiento que ellos llevan, porque son parte de una milicia, pero son una milicia según la carne y según los gobernantes de la tierra. Pero nosotros no estamos según la carne ni los gobernantes de la tierra. Somos un ejército que obedece a lo celestial, al Padre de las luces, al Padre eterno, a Cristo Jesús. Sigue diciendo en el 4, porque las armas de nuestro ejército, fíjate, ahí está diciendo, porque las armas de nuestra milicia, o sea, porque las armas de nuestro ejército no son carnales, o sea, no son armas físicas. No son armas físicas, fíjate lo que está diciendo ahí, sino poderosas en Dios. Son espirituales las armas que tenemos. Son poderosas en Dios porque Él es nuestro refugio. Él es el que gana nuestras batallas. Él es el que pelea por nosotros. En el Antiguo Testamento dice, Jehová es un varón de guerra. Jehová, Dios, es varón de guerra. Significa que Él pelea por nosotros, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza que la gente en contra de la que la gente pelea? ¿Cuál es la fortaleza en la cual estás peleando o la gente pelea? En contra de la carne, ahí mismo está diciendo. En contra de este cuerpo. En contra de estar fumando, en contra de ser adúltero, en contra de ser fornicario. Esas son las fortalezas que tiene la carne. Pero cuando vienes a conocer el camino de Dios y verdaderamente obedeces la palabra, Él te empieza a fortalecer, a quitar poco a poco las fortalezas que tienes en ti, en la persona. ¿Verdad? Esas son las físicas, pero lo hace espiritualmente, para que Dios pueda destruir tus fortalezas y las fortalezas de Satanás en tu vida, porque hay dos, unas las fortalezas de la carne y otras las fortalezas de Satanás, que no vemos, que son espirituales. Y la manera que lo hace Dios es espiritualmente, porque Él es un espíritu, ¿verdad? Sino poderosas en Dios. Cuando la gente se mete con Dios, se arrepiente, busca de Dios, va a dejar de fumar, va a dejar de prostituirse. Cuando la gente se mete con Dios, verdaderamente, como dice el libro, no falsamente como las religiones, porque las falsas religiones están llevando al mismo infierno a la gente. Porque la religión no puede destruir las fortalezas de las personas, sino Dios mismo a través de su Espíritu Santo te quita la mentira, la fornicación, la pornografía, la mentira, el robar, el fumar, todo eso que son fortalezas, el drogarse, la homosexualidad, el lesbianismo, el ser afeminado, el ser machorra. Todo esto Dios viene y lo destruye, pero Él es el que lo destruye. Él es el que te lo quita, pero se lo tienes que pedir. Si no se lo pides, no pasa nada. Para que Dios pueda empezar a cambiarte, tienes que empezar a obedecerlo, ¿verdad? Tienes que empezar a obedecerlo. Sigue diciendo en el 5, derribando argumentos. La gente tiene muchos argumentos en las religiones y en el mundo. La gente te habla y te dice, yo
adoro al Dios de la Biblia. Mentira, no lo obedecen como dice el libro. Esos son argumentos falsos. La Trinidad es un argumento falso. La dualidad, como los testigos de Jehová, ser testigo de Jehová, ser apostólico, son argumentos falsos. El argumento verdadero es ser santo, porque son santos los que van a participar de la primera resurrección, dice el libro de Apocalipsis. Santos y sin mancha, dice la Escritura. Santos y sin pecado. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién se levanta en contra? ¿Cuál es la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Todos esos proceden del padre de mentira. El que se levanta en contra del conocimiento de Dios es el Lucifer y su ejército de las tinieblas. Y la primera que se levantó en contra del conocimiento de Dios fue una mujer de los seres humanos, fue Eva, porque fue la primera que pecó. Fíjate, el primer ser viviente, porque la palabra ser humano no viene en la Biblia, pero viene que cuando le sopló Dios a Adán, fue un ser viviente. Entonces somos seres vivientes, es la palabra correcta. O el hombre o la mujer, está en la Escritura. Entonces, fíjate, la primera que se levantó ser viviente, mujer, fue una mujer, ¿verdad? Y se levantó en contra del conocimiento de Dios. Sigamos leyendo. Y llevando cautivo todo pensamiento, o sea, toda esa desobediencia, toda esa mentira, toda esa altivez, toda esa arrogancia, toda esa transgresión de la palabra de Dios, la tenemos que llevando cautivo todo pensamiento. Todo lo que piensas que está mal, lo tienes que quitar a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, empezamos a obedecer, pero todavía no es perfecta. Tiene que llegar un momento en donde nuestra obediencia a Dios tiene que ser perfeccionada, como el Hijo de Dios fue perfeccionado. Su obediencia era perfecta. No ha habido un ser humano, no ha habido un ser viviente que haya sido su obediencia perfeccionada como el Hijo de Dios. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles los sellos? El librito, la escritura. No, nadie podía cumplir las profecías y nadie pudo abrir el libro, o sea, dar el conocimiento o entender la palabra, sino el Hijo de Dios. Los profetas la hablaban, pero no entendieron. Hasta que les abrió el entendimiento, a los primeros que les abrió el entendimiento fue a los apóstoles. Porque si se acuerdan, en el Evangelio, Juan el Bautista vio al Hijo de Dios. Dios le hablaba audiblemente, era un profeta, Juan el Bautista. Y él va y ve la señal y dice: sobre el que veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el que debes de bautizar. Él os bautizará con fuego, del Hijo de Dios. Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. O sea que él iba a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Y cuando Juan el Bautista ve esto, cumple la palabra, porque había sido profetizada a él nomás esa señal. Se cumple, pero si seguimos leyendo más adelante en el Evangelio, él manda a preguntar: ¿eras tú el que ha de venir? O sea, no estabas, a pesar de haber visto esas señales, el entendimiento de él como profeta no estaba abierto. El entendimiento se le abre a los apóstoles para enseñar la Escritura. Esa es la diferencia. Porque se levantan igual, como estamos leyendo aquí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La gente dice que ya no hay apóstoles y profetas, están desobedeciendo la palabra. La gente está diciendo que se pueden divorciar y volverse a casar, están desobedeciendo la palabra. La gente dice que hay Trinidad, están desobedeciendo completamente a la palabra. Dice aquí, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tú no puedes castigar la desobediencia hasta que tú seas perfectamente obediente. Fíjate, lo que dice la Escritura. Tú no puedes castigar la desobediencia de alguien si tu obediencia a Dios no es perfecta. Fíjate lo que dice aquí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, tanto la de nosotros. Primero empiezas a castigar tu desobediencia propia. No puedes andar castigando a la gente y diciéndole, estás mal, si tú estás peor. No estoy hablando de juzgar. No puedes castigar como juez la desobediencia, que es lo que hacen los jueces allá afuera. Castigan a los ladrones, a los asesinos, pero ellos son pedófilos, asesinos y violadores también. No puedes hacer eso. Aquí está en la Escritura, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, puedes castigar ya que te hayas perfeccionado en Cristo Jesús. Puedes corregir a tu prójimo, cuando ya estés caminando conforme a lo que dice la Escritura, en santidad, ¿verdad? Entonces aquí la Escritura está hablando de la obediencia y de la desobediencia. Está hablando que se levantan pensamientos contrarios, fíjate, pensamientos contrarios y acciones de nuestro cuerpo contrarios, y espiritualmente también son contrarios. Hay ángeles que obedecen a Dios, se llaman ángeles santos. La Escritura dice Rafael, Gabriel, Miguel. Ellos vienen y traen el mensaje a la gente, porque son mensajeros, dice la Escritura, de parte de Dios. Son santos. Pero habla de los ángeles caídos, ya no tienen su santidad. Dejaron su santidad, dejaron su morada, dice la Escritura. Ellos ya son los ángeles en lo espiritual. Hay unos obedientes y unos que son desobedientes a Dios. Lucifer, querubín desobediente. Ahí habla en el libro de Ezequiel de otros querubines. Dice la Escritura que había 3 querubines. Habla de 2 querubines en el libro de Ezequiel más. No dice su nombre, solo habla de otros 2. Entonces esos 2 querubines son obedientes a Dios. El querubín Lucifer ya no es obediente a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Venir a la obediencia para poder juzgar la desobediencia, primeramente la de nosotros y después la de los demás. Porque la gente dice en las iglesias, no, es que Dios no quiere, hermano, no juzgue, Dios no quiere que juzgues. Es una mentira grande. Primero empiezas a juzgarte a ti mismo y después empiezas a juzgar. No diría que vas casa por casa juzgando a la gente que se acerca a Dios y dice que está caminando en Dios. A esos vas a juzgar. Vas a decir, hermano, está incorrecto lo que está haciendo, tenemos que hacerlo de esta manera, esto dice el libro. Eso no es juzgarlo de una manera incorrecta, es un juicio justo. La Escritura dice que los santos juzgarán. El segundo libro de carta de Pedro, o libro de Pedro, habla y dice, ¿a qué no sabéis que la iglesia juzgará a los ángeles caídos? Somos jueces. La gente que se santifica para Dios juzga. ¿Qué hizo Esther? Que era Débora. Esther juzgó a ¿cómo se llama? Naamán. Lo juzgó por su maldad. Quería destruir injustamente a el pueblo judío, que no estaban haciendo mal hacia él ni a su pueblo, sino que estaban obedeciendo las órdenes del rey.
Ajá. ¿Cómo se llamaba? Mar... ¿Ah? No, ese era su... ¿Ah? No era Naamán, era... Se llamaba... No. La reina Esther. Uh-huh. ¿Y Débora qué hacía? Era juez sobre el pueblo de Israel. ¿Qué era Moisés? Era un juez. ¿Qué era Miriam? Era juez. ¿Qué era Aarón? Era un juez. ¿Qué eran los hijos de Moisés? Eran jueces. ¿Qué era Samuel? Era un juez. No juzgues. ¿De dónde saca la gente esto? Ese es el conocimiento de desobediencia que se levanta en contra de Dios. Y la gente quiere juzgar incorrectamente también. Pero bueno, eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que ser obedientes y tenemos que destruir la desobediencia que hay en nosotros. Amán. Sí, Naamán era el sirio que venía con lepra. Y Amán era el malvado que estaba en la corte del rey. Esta era mano derecha. Quería matar al pueblo de Israel o los judíos. ¿Y qué hizo Esther? Juzgó justamente. ¿Y qué le pasó a los líderes de Israel cuando querían ir y querían adulterar con Susana, y que Susana les dice que no? Se levanta un joven y juzga, que tenía el Espíritu Santo, que era un profeta llamado Daniel, y juzgó la acción, y Dios le dio la revelación de todas las cosas y la guianza y el conocimiento, y juzgó con justo juicio, y fue librada Susana de la muerte, dice la Escritura. Y aquí la Escritura nos enseña y nos está diciendo que debemos estar prontos a castigar y llevar cautivos los pensamientos de desobediencia a la obediencia a Cristo. Estamos viendo la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué la gente prefiere la desobediencia que la obediencia? Te puedes pasar 5 horas viendo la televisión, pero no te puedes poner 1 hora a orar. Te puedes comer y comer y comer todos los días, pero no puedes hacer un tiempo para ayunar y orar y apartarte para Dios. Fíjate, porque esa es la lucha que tenemos en contra de nosotros mismos, de nuestra carne. Esos pensamientos los tenemos que llevar cautivos a Cristo. Ahorita leímos. Tenemos que quitar esa desobediencia. Vamos a ir a leer en el Génesis, en el capítulo 3, verso 17. Verso 17. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer solo el 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿A quién obedeció Eva primero? A la serpiente, al enemigo. Prefirió Eva obedecer la voz de la serpiente que obedecer la voz de Dios. Y fíjate lo que le dice al hombre aquí. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. A ver, ¿los hombres le deben obedecer a la voz de la mujer? Fíjate lo que está enseñando. Hay mujeres, ahí veía el otro día en la internet, se para una mujer y dice, fíjate lo que dice, qué tan grave lo que están haciendo por las redes sociales las mujeres y los falsos profetas. Y las mujeres también que se dicen ser pastoras.
La mujer le dijo a una persona que le decía que estaba bien que la mujer predicara, porque le dio un verso y le dijo, es que ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos somos uno en Cristo Jesús. Le dio ese verso. Ahí no dice todos somos predicadores en Cristo Jesús. Ahí dice todos somos uno. Significa que nos unifica para su gloria, para su honra y para su obra. Eso es lo que significa. Entonces la mujer transgrede ese verso y le dice que ahí decía que podía predicar. Y peor aún, hermano, deje la Biblia a un lado, todavía dijo la mujer. Dejando la escritura a un lado, dijo, Dios me llamó. Dejando la escritura, eso es la desobediencia que hay en la gente en este tiempo. Y los hombres, amén. Y cuando un hombre está bajo, fíjate lo que pasa, cómo trabaja Satanás, Lucifer y su reino. Cuando un hombre obedece a la voz de su mujer, cae bajo maldición. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas a una iglesia donde una mujer predica, ¿cómo predican las mujeres? ¿Que las mujeres que predican son femeninas? Jamás. La mujer empieza a levantar la voz y empieza a tomar unas características varoniles. Y el hombre que está en una iglesia supuesta y que está escuchando a una mujer predicar, se empieza a afeminar porque está bajo el yugo de la mujer. Fíjate. Al rato los hermanos, en vez de decir amén, 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 es verdad lo que les digo, porque hay un espíritu trabajando de esa manera en las congregaciones. Pero la gente no quiere obedecer, como esa mujer. Dejemos la escritura a un lado, dice la mujer esta. Y todos, amén, pastora, amén, le ponen ahí. Toda la gente que veo ahí en las redes sociales están conforme a la carne. No predican el mensaje de Dios. Y hay había un pastor de Monterrey que está de buen parecer, o sea, físicamente, y las puras mujeres poniéndole ahí, ¿en dónde se congrega? Hermano, pastor, ¿en dónde está? Para ir a visitarlo. Ocupo que ore por mí. O sea, hay un doble sentido. Mujeres, cientos y cientos de mujeres poniéndole ahí mensajes. Entonces, esta gente está conforme a la carne, en desobediencia. Ni ese hombre es pastor, ni las personas que le ponen ahí buscan a Cristo, quieren ir a verlo a Él. Y los hombres que se congregan en una iglesia en donde hay una mujer, le quieren ir a ver el cuerpo a la mujer. Eso es la verdad. Entonces, esto no es de parte de Dios. Es desobediencia. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por la culpa de Adán se maldijo la tierra. Por la culpa de Adán, profeta Jeremías, en la segunda carta de Jeremías dice, ay, padre Adán, ¿por qué pecaste? Nos llevaste a todos juntamente contigo. ¿Por qué pecaste? Le está preguntando el profeta. ¿No sabías que todas las generaciones que seguían de ti iban a caer bajo maldición? Aquí dice, por obedecer a la voz de una mujer. Fíjate. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios le enseña al varón, es la cabeza, y le enseña la escritura a los varones para que las enseñen a las mujeres. Y no estoy diciendo que la mujer no le puede enseñar a sus hijos o a sus hijas cuando son pequeños. No les puede leer la Biblia, no les puede el conocimiento que les ha dado Dios el conocimiento que le ha dado Dios a la mujer, que no se lo enseña a los hijos. Pero cuando vienen las cosas de la palabra, de la enseñanza, a Dios escogió al varón. Porque aquí Adán no fue engañado.
Adán escuchó la voz de Eva y dijo, ok, te voy a hacer caso. Pero la Escritura dice que nunca lo engañó. Él sabía lo que estaba haciendo. Tenía sus facultades y su conocimiento abierto. Porque Dios no le dio el mandamiento a Eva, se lo dio a Adán. Si leemos allá atrás, se lo dio a Adán. Entonces, por causa de Adán, de escuchar la voz de su mujer y desobedecer la voz de Dios, viene esta maldición a la tierra. ¿Y qué vemos en la tierra? ¿Qué pasó al principio? Caín, ¿qué le hizo? Su propio familiar, sus hijos. Uno de sus hijos, ahí está la maldición. Un hijo mata a su otro hermano. Uno de sus hijos mata al otro hijo. Y no solo eso. Por haber obedecido a la voz y desobedecer a Dios, la tierra se llenó de maldad. Y los descendientes de Caín eran malos. Ahí leen Génesis en el capítulo 5. El nieto mata a Caín. En el libro de Jacer dice esto. Y el papá del nieto, o sea, uno de los hijos de Caín, lo asesina también al nieto porque mató a su papá. Sanguinarios. Eran hombres sanguinarios que no tenían obediencia en ellos. Preferían dejarse llevar por sus emociones y se dejaban llevar por lo que ellos creían y lo que pensaban antes de escuchar la voz de Dios. Porque su papá hizo lo mismo y su mamá. Su madre y su padre hicieron lo mismo. La desobediencia y la obediencia estamos viendo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 26, verso 4. Génesis capítulo 26, verso 4. En adelante. Génesis capítulo 26 y en el verso número 4 dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué hizo Abraham? ¿La voz de quién? Y guardó mi precepto y obedeció mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Adán? No, Adán, ¿qué hizo? Completamente diferente a lo que hizo Abraham, ¿verdad? Desobedeció a Adán, pero Abraham, ¿por qué Abraham es mi padre? Porque la Escritura dice que todas las naciones serán benditas en tu simiente. O sea, en tu obediencia y por tu fe, todos los demás que crean por fe van a ser como tú. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. Por cuanto oíste mi voz y guardaste mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? Hacer esto, obedecer lo que dice el libro. Estamos viendo la desobediencia y la obediencia hacia Dios. La gente prefiere fumarse un cigarro, ir a una fiesta, tomar, fornicar, hacer orgías, ver pornografía, robar, no ser honesto. Incluso vas a la tienda y te dan el cambio mal la gente, o vas a comprar comida y te cobran de más. No son honestas la gente, porque están lejos de la obediencia a Dios, de sus estatutos, de sus preceptos, de sus leyes, de sus mandamientos. Vamos a seguir leyendo.
Levítico capítulo 22, verso 31. Veintidós, 31. Levítico capítulo 22, verso 31. Dice así: guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. ¿Qué significa esto? Guarda pues mis mandamientos y obedécelos. Cumplir es obedecer. La gente hoy no están dispuestos a obedecer a los mandamientos de Dios. La gente prefiere seguir los mandamientos, como Jesús enseñó, de los líderes, de los hombres, de los sacerdotes, de los pastores, de los supuestos apóstoles. Prefieren seguir todo esto a seguir los mandamientos de Dios. La gente en el tiempo que estamos prefiere lo malo que lo bueno. Prefiere la oscuridad, las tinieblas. Si agarras a la gente y los pones aquí, ahorita los juntamos aquí a varias gente y les preguntamos, mira, aquí está la manera de obedecer a Dios, va a ser difícil, vas a luchar en contra de ti para poder obedecer los preceptos y las leyes de Dios y vas a luchar en contra de ti. Pero si obedeces al diablo, y ahorita haces un ritual aquí y te ponen a hacer satanismo, el diablo te va a dar bienes materiales, te va a dar mujeres y te va a dar todo lo que quieras. ¿Cuál prefieres? La gente va a preferir el diablo. Quiere lo fácil. Porque están en la carne, en desobediencia. No quieren traer sus pensamientos a la palabra. Lo malo lo traes aquí a la palabra. Estaba mal, me equivoqué, me tengo que corregir. Para eso está el libro, para corregirnos. ¿Verdad? Entonces la gente prefiere cumplir los mandamientos del diablo, de los hombres, sus propios los mandamientos de los países o las leyes que están en las constituciones de los países son mandamientos de los hombres. La mayoría son mandamientos de hombres. Que sí se basan unos en la escritura, claro que sí, pero la mayoría son mandamientos de hombres. Y la gente no cumple los mandamientos, ni los de los hombres, menos los de Dios. Se pasan el alto, se pasan la luz roja, roban, se prostituyen, mienten. Pues incluso, no vamos tan lejos, en las escuelas, ¿qué te enseñan? Estás en la escuela y no sabes algo, y un papelito, y pásame la respuesta en los exámenes. Fíjate cómo el ser humano está corrompido. Estamos corruptos por la desobediencia que hicieron nuestros primeros padres Adán, y porque Adán obedeció a la voz de su esposa Eva. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Josué capítulo 24, verso 24. Josué capítulo 24, verso 24. Josué capítulo 24, verso 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿La gente hoy en día obedece a la voz de Dios en las iglesias, en las congregaciones? Es una iglesia, pero vamos a decir en la congregación, ¿la gente obedece a la voz de Dios? Como esta mujer que decía: dejemos la Biblia a un lado,
Fíjate, hasta dónde llega el demonio para embrutecer a la gente. Y todos, amén, pastora, amén. Y luego un señor la contradecía también a esa mujer, no sé cómo se llama, y le decía, no, es que no puede predicar, no puede ser pastora, le decía, pero sí puede ir a predicar. No puede ser pastora, pero sí puede predicar. A ver, vamos a leer esa, vamos a ir a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 11. Vamos a ver si la mujer, a ver si está obedeciendo las mujeres que predican. Vamos a leer capítulo 2 en la primera carta de Timoteo, verso 11. Capítulo 2, primera carta de Timoteo, verso 11. Vamos a empezar desde el 9. Vamos a empezar desde el verso 9. Las mujeres andan enseñando todo ahí en las congregaciones, ¿eh? Fíjate, vamos a leer estos dos. Desde el 9, capítulo 2, verso 9, primera carta de Timoteo, dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Una mujer santa debe comprar vestidos costosos? Fíjate lo que te dice la Escritura, sino con buenas obras. Porque hay personas que compran vestidos hasta de $1,000, imagínate, $500 por un vestido. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda predicando. Aquí dice capítulo 2, verso 11, dice, la mujer aprenda predicando. La mujer aprenda en silencio, dice, con toda sujeción. ¿Qué significa toda sujeción? Es que completamente te sujetes. Porque no permito a la mujer enseñar. Este señor decía, sí puedes enseñar, pero no puedes ser pastora. Mentira, la mujer no puede enseñar. Si la mujer va y le enseña escuela dominical, como dicen en la gente ahí en las iglesias y en las congregaciones, y enseña esta mentira, no está permitido por la palabra. Te vas a ir al infierno también. Aunque enseñes escuela dominical, ¿cómo una mujer va a estar enseñando a un hombre? Volvemos a lo mismo. El diablo engañó a la mujer. La serpiente Gadriel, el ángel caído, engañó a Eva. Y no por el simple hecho que la engañó, todas las mujeres en su naturaleza fácilmente son engañadas por Satanás a través de la palabra de Dios. Ahí está. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cómo? ¿De dónde sacan ese dicho en México que en Latinoamérica dice la mujer calladita se ve más bonita? Así dice la gente. ¿De dónde lo sacaron? De aquí, de la Escritura. Porque la naturaleza de la mujer es hablar. ¿Verdad? Fíjate. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Engendra hijos, creer en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, tienes que tener amor y santificación y vivir con modestia. Ahí está la manera que la mujer se salva. Para el hombre es un poco más difícil porque tiene que llevar la palabra. Y el diablo sabe cómo tentar al hombre y cómo destruirlo. Estaba ahí desde el principio cuando Dios creó al hombre. Los ángeles se regocijaban, dice, y las estrellas de los cielos se regocijaban de la creación o de lo que estaba creando Dios. Y se maravillaban, dice la Escritura. Entonces,
Las mujeres están en desobediencia cuando están predicando. La mujer que predica está en desobediencia, ¿verdad? La mujer que predica está en desobediencia. Vamos a leer también ahí en Corintios, primera carta a los Corintios. Sí, a ver. Vamos a leer primera de Corintios, capítulo 11, verso 8. Y sigue diciendo lo mismo, repite el apóstol aquí a la carta a los Corintios. Dice, porque capítulo 11, verso 8 dice así: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hasta ahí. ¿Debe de obedecer el hombre a la mujer? ¿Debe de predicar la mujer? ¿Debe de enseñarle la mujer? ¿En las cosas de Dios? No. Una cosa es en la casa, una cosa es allá. La mujer tiene que cuidar de su casa, ¿no? Y la mujer la mayoría del tiempo pasa en casa con la familia. Ella sabe cómo debe de guiar y cómo debe de acomodar las cosas allá. Ahí sí. Pero acá, en las cosas de Dios, negativo. Negativo. La gente se equivoca cuando permite que una mujer esté bajo autoridad sobre el hombre. Y eso es lo que eso lo vivimos en la iglesia apostólica. Cuando estábamos en la iglesia falsa, en la iglesia apostólica, ahí las mujeres enseñaban a los hombres. Decían, no puede predicar del púlpito, pero predicaba de abajo, o enseñaba de abajo. Es lo mismo, de abajo te vas a ir al infierno, de arriba te vas a ir al infierno, y también de arriba, sí. Sí. Recuerdo cuando fui, mis primeras veces que fui a una iglesia, se llamaba Iglesia Ebenezer, aquí en Estados Unidos, y llegué a ir, y un día llegó una mujer y predicaba como Ana Maldonado. Gritaba que me lastimaba los oídos, horrible. Parece que estaba endemoniada. Y yo salí sordo, ¿sabes? Me acuerdo de la iglesia de Lofuera. Y es lo que yo tocaba, música ruido, ¿sí me entiende? Y era un grito increíble. Y recuerdo bien que cómo ejercía dominio sobre los varones. Pues la gente en su ignorancia lo permite. Pero esta gente está en desobediencia porque no han llegado a obedecer lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir a leer capítulo 5 en Romanos 5:19. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19, y dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La descendencia de Adán y Eva somos constituidos o heredamos la naturaleza o pecaminosa
para cuando naciéramos y creciéramos tenemos la facilidad o la disposición a pecar. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así es. Así como, porque la Escritura dice que el primer Adán y el segundo Adán, abra la Escritura, el segundo Adán es Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, a través de la obediencia de Jesús, tuvimos el acceso, o tenemos el acceso hasta este día, a la salvación. A poder romper todas las desobediencia, para poder romper toda la maldad y la maldición que hay sobre nuestras vidas, sobre las familias, lo que vivieron tus familias. No porque tu familia haya sido, tu abuelo haya sido un violador, tú tienes que seguir siéndolo. No porque tu abuelo haya sido un narcotraficante, tú tienes que ser un narcotraficante. No porque tu madre se prostituía, tú tienes que prostituirte. Cristo, cuando entra en la vida de la gente y quieres verdaderamente obedecerle, Él viene y te quita y te saca y te aparta para que te seas santificado para Él. Dejas de hacer prostitución, dejas de mentir, dejas de hacer lo malo. Y es un progreso en tu vida. Vas mejorando. ¿Por qué? Porque por Adán entró la desobediencia, pero por Cristo podemos obedecer a Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero estas mujeres ahí por internet diciendo que pueden predicar, que son pastoras, que Raquel era pastora. Sí, Raquel era pastora ¿de qué? De ovejas, de animales, no de seres humanos, no de hombre y mujer. Ellas, eso sacan. Es que Débora predicaba, Débora era juez y peleó la batalla. O sea, estaba en el ejército. Hasta ahí, no era predicadora. Era profetisa, dice la Escritura. Era el don espiritual que tenía de parte de Dios. Eso no significa predicar. La gente también, muchas iglesias y los seminarios teológicos, los cementerios teológicos, le digo, la gente entenebrecida por la mentira, enseña que cuando una persona profetiza es predicar. Son dos cosas completamente diferentes. Los dos son un don que viene de parte espiritual, de parte de Dios. El profetizar es decir algo que va a suceder en el futuro a la persona o en una ciudad o en toda la tierra. Como lo dijo Noé y Matusalén. Va a venir un diluvio, les dijo. Le predicaron a la tierra entera. No creyeron. Eran profetas. Jonás también. Destrucción iba a venir. Eso es eso es profetizar. Profetizar. Palabra. Y la palabra de Dios dice que el predicar es poder abrir el libro y poder enseñarlo y explicarlo, como lo hizo el Hijo de Dios. Eso es predicar, y ese es un don que lo da Dios. No puede cualquier persona pararse y leer la Biblia y predicar, porque caes en desobediencia. ¿Qué dijo el eunuco que le dijo a Felipe? ¿Entiendes lo que lees? La gente ahora está en ese mismo problema. Es un problema muy grande que la gente abre el libro sin conocimiento y sin revelación de Dios y se hacen bolas. El mismo eunuco le dijo a Felipe, le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le respondió el eunuco, ¿cómo puedo entender si alguien no me lo explica? Si alguien no me lo enseña, si alguien no me lo explica. El hombre de Dios, el evangelista Felipe, fue y le enseñó como dice la Escritura. ¿De quién habla? Le preguntaba el eunuco. ¿De él mismo está hablando el profeta o de alguien más? Ocupaba dirección del hombre de Dios. Cuando le predicó de Jesús, dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado, y se bautizó en el nombre de Jesucristo. Fíjate cómo es el orden de Dios. Cuando obedeces, sigues el orden. Obedeces la palabra. Las mujeres estas no están obedeciendo nada. Vamos a leer capítulo 14 en la primera carta de Corintios, verso 30 del 33. Vamos a empezar a leer.
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. La gente se confunde, fíjate, la gente está confundida, no siguen el orden de Dios y por eso están en desobediencia a la palabra de Dios. Lo que debe de hacer la gente es empezar a obedecer la palabra de Dios. No hay que hacer como Eva, que desobedeció la palabra de Dios. No hay que hacer como Adán, que obedecía a la voz de su mujer. Obedeció a la voz de su mujer. Y ese es el problema grande que hay. Capítulo número 14, verso número 33, en la primera carta a los Corintios dice así: pues Dios no es Dios de confusión. ¿Puedes estar confundido cuando conoces a Dios? Cuando vas y le predicas, le preguntas al pastor alguna pregunta y no te puede responder, o te tiene que responder. Te tiene que responder, porque Dios no, lo mismo le predicó a los apóstoles, lo mismo sigue predicando ahora, ahí está en el libro, y tiene que, si es un pastor de Dios, tiene que poder responderle al pueblo. ¿Qué iban con Moisés? ¿Qué le decían a Moisés? Moisés, ¿qué tenemos que hacer? Moisés, esto. Eso no se deja, mira, preguntarle a Dios. Cuando el pastor no tiene la respuesta a la pregunta, tiene que ir con el apóstol a preguntarle si él tiene esa enseñanza o esa sabiduría para poderle enseñar a la gente. Y si el apóstol no sabe, tiene que meterse con Dios y Dios le va a responder. Porque así funciona Dios. Fíjate, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Paz. Fíjate lo que es Dios, ¿eh? Tienes que tener paz. Si tú tienes a Dios, tienes que tener paz. No puedes estar confundido. ¿Qué va a pasar mañana? No me importa. Dios me da paz porque yo sé que Dios está en mi camino. Yo estoy en el camino de Dios y Dios me tiene agarrado a Él, en su mano. Jesús dijo: a mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas oyen mi voz y me siguen. A un extraño no siguen porque no conocen su voz. O sea que no puedes estar confundido en tu vida, sino que tienes que tener paz. Estoy plantado, sé que Dios, no sé qué va a pasar mañana, porque solo Dios conoce el futuro, pero estoy confiado y tengo paz en mi vida porque Dios lo estoy obedeciendo. Y Dios no es Dios de confusión, sino que si yo estoy siguiendo a Dios, yo tengo esa paz en mí. Pero no tengo trabajo, no, yo tengo paz. Pero tengo cáncer, yo tengo paz. Como en todas las iglesias de los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, como dice ahí, como en todas las iglesias de los mormones, desobedientes esta gente, como en todas las iglesias de los santos, y no porque la iglesia de los mormones se llame Iglesia de los Santos de los Últimos Días, significa que está hablando la escritura de ellos. Está hablando de los santos sin mancha y sin arruga y que obedecen la palabra. Los santos que creen en Jesucristo, no los santos que creen en Joseph Smith como profeta, ni en 5 dioses, como ellos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Les sigue repitiendo lo mismo. Porque no les es permitido hablar. ¿Pueden estar predicando por internet las mujeres? ¿Pueden estar enseñando la palabra por internet las mujeres? Sino que estén sujetas, como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es, ¿cómo dice? Indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿O de ellas no ha salido la palabra nunca? Sino solo, ahí te está hablando de Adán y de Eva. Fíjate lo que te está diciendo. La palabra de Dios ha salido
Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? No, pues no. ¿O solo a vosotros ha llegado? Porque a Eva llegó, a Dios, a Adán se la dio Dios. Literalmente le habló audiblemente. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hasta ahí. Mujeres, se están equivocando. Están predicando, le están enseñando por internet, le están enseñando en una célula, le llamaban en la iglesia apostólica, ¿verdad? ¿Puede la mujer enseñar en una célula, en una casa? ¿Puede abrir la Biblia y ponerse a enseñar como un varón? Aunque enseña a las mujeres. ¿Qué pasa si no hay un varón de Dios y hay 20 mujeres o 5 mujeres en un lugar congregándose? ¿Qué tienen que hacer? Orar. ¿Se ponen a enseñar entre ellas? ¿Pueden leer la Biblia? Pueden leer la Biblia. ¿Pueden enseñar? No pueden enseñar. Pueden orar a pedirle a Dios que mande un varón de Dios para que las guíe, las dirija. Fíjate, interesante. Sigamos leyendo. Estamos viendo la obediencia y la desobediencia a Dios. La gente prefiere en este tiempo y desde el principio de la humanidad, nuestros primeros padres prefirieron la desobediencia que la obediencia. Efesios capítulo 5, verso 6. Efesios capítulo 5, verso 6. Efesios capítulo 5 y en el verso 6. Efesios capítulo 5, verso 6. Quita el gorro, está haciendo calor. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué son las palabras vanas? Con mentiras, con engaños, con cosas que no aprovechan. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Viene el enojo. Si te dejas engañar, viene el enojo de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Hasta ahí. Cuando habla esta gente en las congregaciones, cuando la gente está diciendo estas mentiras, son palabras vanas. Cuando dicen que se pueden volver a casar, cuando dicen deja a tu esposa y cásate con otra mujer, cuando te dicen las mujeres pueden predicar, cuando te dicen toma la Santa Cena en un montón de vasitos, así como los de tequila que decían en la iglesia, ¿verdad? Eso te dan en las iglesias, como si estuvieras en un bar. Así muchos agarran una charola y ponen un montón de shots, le llaman en el mundo, algo así, ¿verdad? De tequila. Vasitos de tequila de vidrio pequeños y cada quien tenía ahí un vino un poquito así. Esto es mentira. Y primero te lo dice, no, está bien. ¿En qué parte de la Biblia dice que tenían que hacer vasos separados y pequeños? La Escritura habla de una sola copa. Si son 1000 personas en una congregación o 5000, pues por turnos. Cuando hagan la conmemoración del Señor, la Pascua, tienes que agarrar y tienes que poner una sola copa y todos tienen que tomar poquito de una misma copa, porque un cuerpo representa una copa, no representa muchos cuerpos como los vasitos que tiene esta gente. La copa representa un solo Dios, un solo pacto, el nuevo pacto que hizo Jesús el Hijo de Dios, y un solo cuerpo que fue sacrificado para que fuéramos salvos cada uno de nosotros. Y aquí el Señor te dice, nadie os engañe con palabras vanas.
Cuando la gente practica esto, les enseña, no hermano, no pasa nada, así es la manera que lo hacemos aquí. No, es que yo soy adventista del séptimo día. Y creemos en Elena de White y sus profecías. Palabras vanas. No, es que el obispo presidente, ¿en qué parte de la Biblia habla de un obispo presidente? Habla de obispos. Jamás dice la palabra de Dios obispo presidente, como dicen las iglesias, los apostólicos. O hay otras iglesias como la UPC, Iglesia Pentecostal Unida. Viene de Canadá, son racistas. Van a África, empiezan a hacer sus cultos, juntan gente y tienen a la gente de color morena o color más oscuro de piel trabajando para los líderes de la iglesia sin pagarles, cuidando a sus hijos. Esta basura es lo que practican las congregaciones, y que nadie, por eso Dios nos advierte, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esa gente son desobedientes, no son líderes. Por el fruto los conoceréis, dijo el Hijo de Dios. Tú vas a ver los frutos de la gente y vas a ver si están en obediencia o no están en obediencia. Rápido es. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en Tito capítulo 1. La carta a Tito capítulo 1. Verso 16. Tito capítulo 1, verso 16. Tito capítulo 1, verso número 16. Está después de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo. Tito capítulo 1, verso 16. Tito capítulo 1, verso número 16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, dicen que son de Dios, pero son desobedientes por lo que hacen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos que hacer buenas obras, pero ellos están reprobados en cuanto a esto. Abominables, ¿qué es abominación? Pues la homosexualidad. Ahí ven, ¿qué me dijiste el otro día? Que ese cantante cristiano de los Newsboys, un grupo de Estados Unidos, que canta la de Dios no está muerto, ¿verdad? Se llama. Es una versión, una canción de ellos, que God's not dead, he's surely alive, dice. ¿Eh? Entonces, esta persona tenía, ¿cuántos años? ¿Cuántos años haciendo eso? Desde siempre, ¿verdad? Desde que empezó supuestamente a cantarle a Dios, violando a muchachitos, jovencitos, adolescentes. Ahorita ya están grandes estos muchachos y lo están demandando. Y la gente paga un boleto. No te dejes endulzar, son cosas abominables estas. Practicando, es sodomita, practica la homosexualidad y ultraja a adolescentes. Muchachitos, pues. Y pidiendo perdón. No pide perdón porque ya lo agarraron. Si no lo hubieran agarrado, no hubiera pedido perdón. Si en realidad quisiera arrepentirse, hubiera parado y se hubiera arrepentido de hacerlo. No, siguió hasta que me cachan, ya le pide perdón a su esposa, porque tiene esposa y tiene hijos. Estas son las obras abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, es como un examen esto, como en la escuela, o lo apruebas o lo repruebas. Y aquí dice reprobados en cuanto a toda buena obra. La gente que dice que conocen a Dios, la mujer esa y las mujeres en el mundo, hay miles y miles en el mundo que dicen que son predicadoras.
Hay miles y millones de personas que dicen que siguen a Cristo. Los musulmanes están reprobados. Alá no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Mahoma no es el profeta que mandó Dios. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Y esta gente están haciendo obras abominables. Dicen que conocen a Dios. Es que así me enseñaron, hermano. Así dicen en las iglesias. A mí qué me interesa si te enseñaron. Si está mal, está mal. O haces correctamente lo que dice el libro, o no estás obedeciendo. Estás en desobediencia. Adán y Eva ocuparon una sola cosa. Desobedecer, ¿cuántas cosas? Una sola cosa. No dice, no, y eran asesinos. No dice, no, y era prostituta. No dice muchas. Una sola cosa. Desobedecieron y los echó Dios de su presencia. Imagínate. ¿A dónde debemos de llegar? En obediencia a Dios. A veces no pensamos estas cosas. Profesan conocer a Dios. La gente dice que conocen de Dios, pero con los hechos lo niegan. Mi madre no es cristiana, y mi madre dice, el Dios mío, el Dios tuyo, en Satanás. Así es. El Dios de la Escritura, porque digas Jesús no significa que es el Dios de la Escritura. Dios es uno, no es tu Dios. El Dios de la Escritura, el creador de todo el mundo, dice, de una manera se hacen las cosas. El Dios en el que yo creo es el diablo. Todo, porque Jesús les dijo, su padre es el diablo, vuestro padre es el diablo. El que fuma, su papá es el diablo. El que se droga, su padre es el diablo. El que es fornicario, que según le cantaba Cristo, es un hijo de Satanás, es un violador que nunca ha conocido a Dios. Exteriormente profesan y se ponen a orar ahí, según son unos, porque les pagan en los conciertos. Gente tonta. ¿Para qué vas a ir a pagar porque alguien adore a Dios? ¿Es adoración a Dios? Entonces pagan un boleto por ir a verlos. Me incluyo, ya me arrepentí, alguna vez lo hice. Entonces, ¿qué es esto? ¿Su Dios? ¿Mi Dios? Mi Dios me deja fumar. El diablo te deja fumar. El diablo te deja emborracharte. El diablo te deja fornicar. El diablo, tu padre, te deja, tu padre de maldad y desobediencia en la que está el mundo. Ese sí te deja hacer lo que quieras. Mientras no te acerques a Dios, tú te dejas hacer lo que quieras. Ahí te tiene la iglesia. La gente en las iglesias saben. Dice aquí, mira, profesan conocer a Dios. La gente creen y piensan que están siguiendo a Dios. Dentro de ellos saben que la basura que está dentro de las congregaciones, saben que los líderes son desobedientes y que no obedecen la palabra. Como el otro día, una mujer estaba leyendo la Biblia ahí por internet y de repente, rápido, escuché que decía la señora, estaba leyendo la Biblia, que está mal porque también se ponen a enseñar, pero Dios le dio, vamos a decir que le abrió un poquito de entendimiento leyendo la Escritura. Y dijo, miren, aquí dice que Bernabé era apóstol. La gente no le enseña que Bernabé era apóstol. Y otra gente, no, Bernabé no era apóstol. Y la señora hizo algo bueno. Mira, aquí dice que Bernabé era apóstol. Entonces la gente tiene la enseñanza de acá y la señora lo leyó ahí. Y dice ahí la Escritura en el libro de los Hechos que Bernabé era un apóstol. Si la Escritura dice, así es. Entonces, estamos en eso, en la desobediencia que la gente tiene. La gente hace todo lo malo. No quieren obedecer al Señor y su palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, verso 9.
Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate otra vez. Y habiendo sido perfeccionado, su vida, su obra, se perfeccionó cuando hizo el sacrificio. Dice la Escritura, y fue obediente hasta la muerte, y en la muerte de cruz o de madero. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién le obedece? ¿A qué debemos de obedecer? ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cómo obedeces al Hijo de Dios? Leyendo la Escritura, obedeciendo lo que está en el libro, dejando todo lo que las iglesias te enseñan. La teología viene del infierno, la teología es de Satanás. La teología dice que te divorcies, la teología dice que son 3 dioses. La teología habla abominaciones de parte de Satanás a la gente. Blasfema de la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con la teología. Aquí dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, su sacrificio, para todos los que le obedecen. O sea, tienes que creer, tienes que obedecer. No solo es creer, es obedecer a Dios. No solo es creer, es obedecer. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasa a Salomón? 700 concubinas y 300 esposas, Salomón. Leímos la semana pasada que hizo David. ¿No les gusta a los judíos hablar de el adulterio de David? Del asesino David. Fue un asesino que se arrepintió. Esa es la parte buena que David tuvo. Fue un asesino adúltero que se arrepintió y nunca más lo volvió a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Nunca más lo volvió a hacer. Pero eso acarrió maldición a sus hijos, incluso a Salomón. 300 concubinas, 700 concubinas, 300 esposas. Tomó de las mujeres de los alrededores que Dios les prohibió que lo hicieran. Entonces, ¿qué es lo que es lo primero? Hay que obedecer. Habiendo perfeccionado, vino a ser autor de salvación eterna. La salvación la recibimos a través de la obediencia a la palabra de Dios. La salvación viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Y la gente se puede preguntar, ¿pero qué no David tenía el corazón conforme a Dios? ¿Cómo asesinó y cómo adulteró? Es que decidió obedecer a sus impulsos de la carne, lo que leímos al principio, a su carne, que obedecer a la palabra de Dios. Él conocía bien la palabra de Dios. Tanto que escribió tantos salmos, plasmado todo lo que decían los cánticos de Moisés. ¿Qué? No dice la Biblia nada de eso. No dice la Escritura. Si se pone ahí a leer, en algunos de los salmos habla de cómo él pecó. Algunos habla de su pecado, que lo restaure, que lo querían destruir. Habla varias, es que habla de desde cuando lo andaba persiguiendo Saúl, desde las guerras, desde la pelea, todo eso, hasta de cuando él pecó delante de Dios. Entonces no dice la Escritura ningún tiempo específico, sino que solo lo recopilaron esos cantos, salmos a Dios. Capítulo número 14, verso 23, en el libro del Evangelio de Juan.
Dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, obedece mi palabra. Cuando tú dices guardas, significa lo obedeces, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama me va a obedecer a mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Espíritu, el que obedece la palabra. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Si no lo has recibido es porque no has obedecido su palabra y no la has guardado en tu corazón. Pasó tiempo cuando recibí, recuerdo, el Espíritu Santo, no sé, unos meses de que me bauticé, porque empecé a obedecer la palabra. Y la empecé a obedecer ignorantemente porque no tenía abierto el entendimiento. Pero lo poquito que entendí en ese tiempo, lo traté de obedecer. Y el Espíritu se metió en mí, después de ayunar y de orar, y de leer la Escritura. Entonces dice, respondiendo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Agárrala, no se vaya a caer. Recárgala, por favor, al revés, no se vaya a caer por acá. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que hablaba Jesús, o que habló Jesús, eran del Espíritu eterno, del Padre eterno, que moraba dentro del Hijo de Dios. Eso es lo que les da a entender aquí, o les enseña el Hijo de Dios. Para que tú ames a Dios, tienes que obedecer su palabra. Para que tú ames, el que ama, es que hablan mucho de amor en las iglesias. Son mentirosos, es un amor superficial. Porque no aman su palabra. Cuando amas la palabra, la obedeces. Esa gente no ama a Dios, ama su posición, ama, como decía Lourdes, la hermana de Ramón. Hablé el otro día con el hermano de Lourdes, con Ramón, me marcó, estaba platicando con él, de la apostólica, la mamá del Iván. Y ya de cuenta que me dice Ramón, que vino a visitarla, y me dice Ramón, que le empezó a decir, ¿no has visto a Caleb? Y que le respondió Lourdes y le dijo, ¿ese qué se cree? ¿Quién se cree? ¿Por qué está predicando? ¿Quién lo mandó a predicar? Él no puede hacer eso, dijo la señora. Fíjate, como no conoce, está en su ignorancia. Yo le entiendo a la gente, pero están en ignorancia, no entienden y no aman y no conocen la palabra. Conocen las mentiras que les hablan ellos, esos supuestos líderes. Y por eso están, ¿qué leímos hace rato? Dios no es un Dios de confusión. Ella está confundida, porque ella piensa que yo no puedo predicar porque no me mandó con una credencial de una iglesia. Pero el que te aprueba, así. La credencial, pues, les da orgullo. Mi credencial, una credencial. A mí me aprobó Dios para predicar. Y eso es lo que importa. El predicador es de Dios. El predicador ama la palabra, obedece la palabra, se está santificando. Esto es verdaderamente lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero la gente no quiere seguir ni obedecer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 10. El libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 10.
El libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 10, dice así. Dice, vamos a empezar en el 9. Vamos a empezar desde el 8. Capítulo 9, verso 8. Dice así: Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque pecamos, contra ti pecamos. Fíjate lo que interesante. Le está diciendo el profeta Daniel a Dios: la confusión es nuestra, de nuestro rostro, de los reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque pecamos, contra ti pecamos. La gente, esta es por la desobediencia que el mundo tiene a Dios. Los gobernantes prefieren la masonería, prefieren meterse a las sectas de la masonería y de los Illuminatis, y hay muchas sectas en todo el mundo que son en donde se congregan los gobernantes del mundo. Prefieren esto, y por practicar eso están pecando en contra de Dios, y por eso ellos mismos están confundidos, porque usan la Biblia, Jesucristo es el primer revolucionario, dicen ellos, porque en la masonería, ya he predicado de esto, se enseña la Biblia y después el Corán, y los grados de abajo ahí se quedan engañados, confundidos, pero los grados que llegan arriba, ellos les enseñan la verdad y verdaderamente les dicen: nosotros seguimos a Lucifer, nuestro padre. Y por eso la gente está confundida, porque desobedecieron a Dios. Y sigue diciendo: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz. Otra vez, ¿obediencia o desobediencia? Desobediencia aquí, ¿verdad? Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. ¿Qué vemos en Israel? Guerra, 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 ataques diarios, guerra. ¿Aquí hay guerra? Hay otro tipo de guerra, pero no física. ¿Hay guerra aquí en México? ¿Como en Israel? ¿O como en los países de allá? No. Y aquí el profeta Daniel lo explica, dice: todo Israel, por no obedecer tu voz, ha caído sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en la ley de Moisés. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra sus jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Nunca va a haber una guerra o un castigo peor que contra estos judíos, porque tuvieron su verdad y lo han rechazado. Esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que está diciendo el libro. Y por eso tienen guerra todos los días, ¿verdad? Y luego por eso son perseguidos. ¿Y qué hizo Hitler contra los judíos? Tristemente, por la desobediencia y por la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Qué dijeron los líderes de Israel? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sus generaciones. Castíganos porque te desobedecimos, y no solo a nosotros, se hubieran caído. Lo digo, ya desobedecí, yo no maldijera a mis hijos, ¿verdad?
¿qué hicieron? Ellos mismos maldijeron a sus hijos. No solo caiga el castigo sobre nosotros, porque somos muy desobedientes, también sobre nuestros hijos. Imagínate lo que hablaron. Ellos mismos se maldijeron por desobedientes. Y aquí el profeta Daniel está diciendo lo mismo. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Así están todos los gobernantes. Masonería, que trafican a los niños, los violan, los asesinan, se toman la sangre. Esto es lo que practican la mayoría de los gobernantes, porque su religión les enseña esto. Por eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento: no hagáis pasar a vuestros hijos por el fuego. Sacrifican a Moloc, a sus hijos. La gente está dormida. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Si obedeces al Hijo de Dios, te va a mostrar lo que está viviendo el mundo y lo que viene para el mundo y lo que viene para tu vida si lo obedeces a la palabra de Dios. Daniel estaba acuerdo. Conocía el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Era un hombre de Dios, se santificó para Dios, y él sabía que todo lo que estaba pasando era por la desobediencia de los líderes y de sus padres, de los antepasados. Así está pasando en México, la violencia. Aquí en Tijuana, satanismo. Los gobernantes practican el satanismo por dinero. Se venden los gobernantes. Ponle que no son satanistas abiertamente, pero siguen a los satanistas porque los van a poner en un buen lugar y desobedecen a la palabra de Dios. Y luego se paran ahí y dicen: vamos a orar por Tijuana. Son desobedientes. El profeta Daniel entendía lo que estaban pasando. Vamos a leer en el libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 13, en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso número 11. Estamos hablando de la desobediencia que el mundo entero tiene sobre la palabra de Dios y hacia la palabra de Dios. Si obedecieran la palabra de Dios los católicos, no se hincaran ante un mono de yeso o de oro o de plata, porque eso lo prohíbe la palabra de Dios. Ellos dicen: no estamos adorando, estamos venerando. Busquen Google en el diccionario, es un sinónimo la palabra venerar de adoración. Están haciendo lo mismo. Se engañan ellos mismos. Fíjate, capítulo 13, verso 11. Estamos viendo la desobediencia que los hombres tienen hacia la palabra de Dios. Y fíjate, capítulo 13, verso 11, en el primer libro de los Reyes, dice así. Sígame ahí en la Biblia, fíjate lo que dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Hay profetas jóvenes y aquí hay un profeta viejo. Fíjate lo que dice: al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios
me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, el profeta viejo le mintió, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traedle conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Oh, esto se ve siempre en las iglesias. El ángel, Dios se me apareció a través de un ángel, me dijo el ángel Gabriel, dicen en las iglesias, ¿no? Vas a tener un hijo, vas a tener una niña, vas a tener dinero, te va a prosperar Dios. Eso se ve a diario. Por ahí vimos en internet un profeta, ¿no? Que decía eso, ¿no? Siembra, siembra y ahorita te doy una profecía. O sea, que le mandes dinero y que él te va a decir una palabra de parte de Dios. Imagínate. Y el otro dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traedle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció, ¿qué hizo este profeta que venía de Judá? ¿Qué hizo? Desobedeció la palabra que le habían dado de parte de Dios. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que se había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Otra vez, y yéndose, le topó un león en el camino al profeta que desobedeció la palabra de Dios y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hasta ahí. ¿Qué pasa cuando desobedeces a Dios? Dice la Escritura, y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La ignorancia, la desobediencia. Si estás desobedeciendo, nunca vas a venir al conocimiento de Dios. No puede Dios traer el conocimiento y la revelación de su palabra si estás en desobediencia a su palabra, a los principios. ¿Cuál es el principio? El principal mandamiento: Dios es uno. Ahí estás, cuando empiezas a obedecer, creo que Dios es uno. Creo que envió a su Hijo para salvar al mundo. Dios estaba dentro de ese Hijo. Principios de la Biblia, lo principal: Dios es uno. ¿Me tengo que bautizar cómo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Están en desobediencia la gente que no ha bautizado o no se ha bautizado. Todavía están en desobediencia. Ellos creen que están en obediencia. La Escritura habla de un bautismo en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Fíjate al profeta, ¿qué le pasó? Se lo comió un león. Imagínate que desobedezcas y que salgas de tu casa y te topes un león y te mate ahí. Eso es lo que ocurre cuando la gente está en desobediencia. Proverbios, ya casi terminamos, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Verso 5. Vamos a empezar ahí. Vamos a leer ahí en adelante. Proverbios capítulo 2, verso 5. Dice así:
Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor. ¿Qué es temer a Dios? Es obedecerlo. La gente, un ejemplo, si tú sabes que te pasas un semáforo, tú estás temiendo las leyes y sabes que si tú te pasas te van a multar. Tú sabes que si robas te van a meter a la cárcel. Entonces hay un temor sobre esas leyes, ¿verdad? Es lo mismo con la ley de Dios. Dice, entonces entenderás el temor, o sea, el temer es obediencia de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando empiezas a obedecer, vas a hallar el conocimiento de parte de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, porque hay sabiduría mala, la del mal, y hay sabiduría del bien. Entonces, de la sana sabiduría, la sabiduría del bien. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Obedeces a Dios, lo empiezas a temer y todo esto viene sobre tu vida. Empiezas a entender, pero obedecer es una cosa es obedecer las iglesias, las congregaciones, y otra cosa es obedecer a la palabra de Dios. Cuando verdaderamente empiezas a obedecer el libro, se cumple lo que está en el libro en tu vida. ¿Y qué es que se cumple lo que está en el libro en tu vida? La gente malinterpreta que Dios te va a bendecir con cosas materiales, o que te va a bendecir con dinero, o con negocios. Dios hace rico o le da bienes a quien Él quiere. Eso no significa que porque que Dios no lo puede hacer, o que Dios no tiene destinado para una persona u otra los bienes materiales. Pero Dios sabe a quién se los da y en qué momento se los da, porque se pierde la gente. La gente se pierde por cosas materiales. Empiezan a poner las cosas materiales primero que Dios. O la arrogancia, como Nabucodonosor. Miren este reino. ¿No soy yo el que he hecho todo esto? ¿Y qué hizo Dios? Y lo humilló y lo volvió loco, como un animal. Porque en su arrogancia él tenía cosas materiales y reinos, y Dios se los dio, pero se olvidó que Dios se los había dado. Y después, ¿qué manda más adelante? A que todos adoren ¿a quién? ¿Al Dios de quién? Al Dios de Daniel y de sus amigos. Entonces, eso es cuando viene empiezas a obedecer y verdaderamente la sabiduría de Dios, entiendes que Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene el tiempo de la salvación, tiene el del conocimiento, de la sabiduría para la vida de las personas en el tiempo que Él determina. Vamos a leer Jeremías capítulo 18, verso 21, ya casi terminamos. Jeremías capítulo 18, verso 21. Verso 21. ¿No escucha, Lupita? Tiene la bocina ahí en un lado. No pregunto nomás. Jeremías capítulo 18, verso 21, dice así: Por tanto, entrega sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel por la desobediencia. Las profecías que el profeta Jeremías le está dando aquí es por la desobediencia que Dios le estaba castigando, por la desobediencia que el pueblo había hecho hacia él. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? Fíjate todo lo que Dios había destinado.
entregar a sus hijos al hambre, los va a dispersar por medio de la muerte, de la espada, de la violencia, y quedan sus mujeres sin hijos, estériles, o muertos los hijos, y sus jóvenes heridos a espada de guerra. Todas estas maldiciones son las que atraen cuando estás en desobediencia a Dios. Cuando la gente desobedece a Dios, no viene nada bueno. Aunque la gente tenga economía, hay una maldición, no hay paz. Leímos al principio, pero hay paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, hay una paz dentro de ti. Puedes estar viviendo abajo de un puente por X circunstancias de la vida, pero en su tiempo Dios te va a volver a dar lo necesario. Entonces la gente malinterpreta la escritura y se deja guiar por la mentira, y como están siendo guiados por la mentira, están en desobediencia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice Hebreos capítulo 5 verso 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, el Hijo de Dios vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tienes que obedecer la palabra para que tengas la eterna salvación. Tienes que obedecer el libro para que tengas la eterna salvación. Los desobedientes, los obedientes. Los obedientes buscan la santidad y se hacen llamar santos, como dice la palabra. Los desobedientes de las iglesias son apostólicos, son mormones, son católicos, son testigos de Jehová, son adventistas del séptimo día, son evangélicos. Así se llaman de muchos nombres. Los santos son los que empiezan a obedecer a las Sagradas Escrituras. Los que buscan santificarse para poder recibir la eterna salvación para todos los que le obedecen, dice, para todos los que obedecen. ¿Ya obedecieron? ¿Están obedeciendo? Siempre tenemos cosas pequeñas dentro de nosotros que tenemos todavía que obedecer, tenemos que quitar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces eso es el caminar en el camino de la santidad, en el camino de la perfección, porque obedeces aquí, pero no significa que sea no estás en perfecta obediencia. En el caminar tienes que llegar aquí a que ya tengas la perfecta obediencia. Y eso abarca muchas áreas de tu vida. La gente debe de empezar a obedecer allá afuera. ¿Y cómo deben de obedecer? Dejar de fumar, para seguir a Dios, arrepentirse, dejar de fumar, dejar de drogarse, dejar de prostituirse, las mujeres esas falsas predicadoras, dejar de predicar, dejar de vestirse como se visten, provocativamente, pintándose como Jezabel, se pintan, como ella dice la escritura que era una profetisa, de parte de Baal. Era sacerdotisa, o sea, era una que hacía rituales satánicos y seducía a los hombres con sus atributos de mujer. Se pintaba, sabía cómo vestirse para sacar provecho, como una prostituta lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacía esta mujer. La gente está haciendo lo mismo allá afuera. Mujeres ahí aquí en Tijuana le llamamos congales, o lugares donde se desnudan las mujeres. Tienen que salir de ahí. Tienen que conocer la verdad. Dios tiene la misericordia, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo, ama a las que están ahí, las ama, pero quieren que salgan las que se están prostituyendo, las que se desnudan por dinero. Ama al alcohólico, sí lo ama, tiene que salir del alcoholismo y acercarse a la escritura y obedecer al que es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para mí es autor de eterna salvación porque empiezo a obedecer, pero para los que no obedecen, pues no lo conocen. Entonces la gente debe de salir de la desobediencia. Los gobernantes tienen que empezar a obedecer a Dios.
Los gobernantes obedecen al diablo. Las iglesias obedecen al diablo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Obedecer. La obediencia a la palabra de Dios es lo más importante en la vida de la gente. La obediencia a la palabra. No como nos decían en las iglesias, o en las iglesias dicen, la obediencia se queda ahí. Obediencia. ¿A quién? ¿A ellos? ¿O a la palabra? Yo no te puedo forzar a que obedezcas a la palabra de Dios. Yo no te puedo forzar a que seas obediente a los preceptos y a las leyes de Dios. Tienes que ser obediente a la palabra de Dios. El mundo entero tiene que obedecer a la palabra de Dios. Dejar la prostitución, dejar el cigarro, la droga, la marihuana, dejar de ser adúlteros, dejar de ser fornicarios, dejar de ser sicarios. Ahorita andan aquí pidiendo, se la pasan en Tijuana pidiendo piso y matan a la gente que no les pagan. Como han matado tanta gente y salen las noticias. La gente honradamente trabaja y viene un delincuente y le mata porque no le quiere dar dinero. Eso es injusto. Quitarle la vida por dinero a una persona. Se tienen que arrepentir estos sicarios y pagar su condena en la cárcel por el tiempo que deben de pagar, estar en la cárcel y venir a los pies de Dios, porque tenemos que cumplir las leyes también aquí en la tierra. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Obedece los impuestos y las leyes que también los hombres tienen, mientras no contradigan mi palabra, pero obedece también. Nuestro trabajo es ser obedientes, obedecer. Y lo primero que hacemos al nacer y cuando empezamos a crecer, ¿qué hacemos? Desobediencia. Estamos gateando y le dices a un niño: no hagas eso, y va y lo hace. Y cumple un año y ya anda caminando y no, y va y se va. Vente para acá y corre para allá. No, vente para acá y corre al contrario. Es desobediente. Entonces tenemos que practicar la obediencia y ser obedientes a la palabra de Dios. Es lo que la gente debe de aprender. La obediencia. Fíjate, vamos a terminar con este verso. Hechos capítulo 5, verso número 32. Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos capítulo 5 verso 32 dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo puedes recibir el Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo al pastor. Y me acuerdo que este pastor decía: acabo de terminar mi ayuno, empecé a las 9 y ahorita ya son las 7 y estoy terminando mi ayuno. Un pastor ahí que salió por internet. ¿Así se ayuna? Eso no es la manera de ayunar. Te pregunté: ¿así se ayuna? Y dice las Sagradas Escrituras: y no comieron y bebieron todo el día, hablando de los apóstoles. Y luego dice la Escritura de Jesús: y no comió nada durante 40 días y 40 noches. O sea que abarcaba todo el día y la noche. Y luego dice de Moisés: y no comió y bebió. De Jesús dice que no comió, pero de Moisés dice que no comió y bebió por 40 días y 40 noches. La Escritura dice: cuando ayunas, nada de tomar agua y nada de tomar suero para que no te deshidrates. Como por ahí escuchaba que le decían a unos hermanos. Pues eso es la ignorancia. Pero la gente debe de empezar a obedecer la Escritura, y la manera correcta es
primero tienes que ir a una congregación y ver si se practica y si están obedeciendo el orden de Dios. Es muy importante el orden de Dios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, esos son los ministerios que Dios dejó. No dejó pastoras, no dejó mujeres evangelistas, no dejó misioneros o misioneras. No existe en la Biblia, no existe obispos presidentes. Presidente, como si fuera, ya es como si fuera un país. El predicador no puede cobrar ni un penny por predicar la palabra de Dios. No debe. Y lo hacen. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que ha traído en este día. Vamos a terminar como lo hacemos. Vamos a ir a leer Hechos capítulo 2 verso 38. Hechos capítulo 2 verso 38 dice así. Primer paso para empezar a obedecer, creer que Dios es uno. Y Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Somos nosotros los que estamos lejos de Jerusalén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer la gente es arrepentirse y bautizarse individualmente, o sea, por cada persona, en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otro idioma, hablar otras. No conozco el alemán, y se mete el Espíritu de Dios y empiezo a hablar en alemán, lo empiezo a glorificar en alemán. Se mete el Espíritu de Dios en una persona cuando recibe el Espíritu Santo y empieza a hablar otro idioma, empieza a glorificar a Dios en hebreo, en arameo, en castellano, y no lo conocen, o en inglés, o no sé, cualquier idioma aquí en la tierra que no conoce, que nunca lo ha escuchado, y empiezas a glorificar a Dios. Si es una persona que habla ese idioma, te escucha, y va a entender el idioma y va a decir: esta persona cómo habla, está glorificando a Dios en mi propio idioma. Eso es recibir el don del Espíritu Santo. Para todas las personas tienen que empezar a obedecer a Dios. Todas las prostitutas, todas las personas que trabajan ahí en los congales, todos los alcohólicos, todos los que se gastan su dinero en esos congales. Hay hombres que trabajan toda una semana y van a un congal y se gastan dándole dinero a las mujeres esas porque se desnudan enfrente de ellos, y después vienen con su familia y no tiene dinero para darle a la esposa para la comida. Se gastan el dinero en el alcohol y en las mujeres, en las prostitutas. Y todas estas personas tienen que arrepentirse y venir a los pies de Cristo y empezar a obedecer la palabra de Dios, arrepintiéndose y bautizándose. Para todos los sicarios, los satanistas, para todo Tijuana, para todo México, para todo el mundo entero que está escuchando este mensaje, lo que deben de hacer es arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo.